Hermanitos, es un placer estar aquí. Quiero decirles a todos buenos días y que Dios permita que estos minutos que tenemos para estudiar la palabra sean en verdad una bendición en nuestras vidas. Como bien decía Miguel Ángel, el tema de hoy se llama El yo, nuestro mayor enemigo. Y él se adelantó un poquito, pero lo que decía era cierto. Nosotros muchas veces nos enfrascamos pensando que nuestro mayor enemigo es el Vaticano o la marca de la bestia. Y es cierto que esas cosas están ahí, tenemos que abrir los ojos ante ellas. Pero el mayor problema y nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Y hoy vamos a ver por qué. Cuando abrimos la palabra en el profeta Joel, en el Antiguo Testamento, podemos leer lo siguiente. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿No decimos amén? Es lo que estamos esperando, ¿no? Y viene el día, y viene pronto. Pero ese día a nosotros no nos puede coger de cualquier manera. De nada vale que venga el día y nosotros no estemos preparados para que ese sea un día de victoria en nuestras vidas. Fíjense que la Biblia está llena de hermosas verdades. Hay historias para todos. Sin embargo, teniendo en cuenta que ese día grande está por venir, este es el deseo de nuestro Señor para nosotros y nos lo dice a través de la pluma inspirada. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Yo les pregunto, ¿qué cosa es la verdad presente? ¿Qué cosa es? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué cosa es la verdad presente? No tengan miedo. ¿Qué cosa es la verdad presente? Efectivamente, gracias pastor, que a quien sacó la cara por la congregación. La verdad presente no es más que la verdad para un momento concreto de la historia de la humanidad. Si nosotros estamos viviendo en los momentos previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la verdad presente para nosotros es aquella que nos va a ayudar a estar preparada para esa venida. Y el Señor lo que quiere es que nosotros conozcamos esas verdades porque son esenciales para nuestra salvación. Nos sigue diciendo la pluma inspirada, el Señor quiere que sus siervos prediquen hoy las antiguas doctrinas del Evangelio. ¿Saben por qué? Porque aunque los tiempos pasen y aunque estamos en una sociedad moderna, Cristo y Dios son los mismos, ellos nos cambian. Y el Evangelio que se nos dejó dicho hace muchísimos años escrito en papiro cuando aquello, pues todavía siguen estando vigentes en la actualidad. ¿Cuáles son las doctrinas antiguas del Evangelio? Pues estas: el dolor por el pecado, el arrepentimiento y la confesión. Necesitamos sermones de estilo antiguo, costumbres de estilo antiguo, padres y madres de Israel como los de antes, pero que posean la ternura de Jesucristo. ¿Y por qué necesitamos nosotros que esos padres y madres que van a predicar la verdad tengan la ternura de Jesucristo en sus corazones? Porque cuando de verdad a nosotros se nos predica la palabra de Dios y tomamos conciencia de que estamos en un camino que nos dirige en dirección opuesta a lo que quiere nuestro Creador, entonces clamamos por un cambio. Pero ¿saben qué? El método de corrección que el Señor quiere para nosotros también lo dejó en la Biblia y es este: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Tiene que haber una mezcla de las dos cosas. Cuando leo la Biblia, también puedo ver, y es un versículo que a todos nos gusta mucho leer, que hay una hermosa promesa. Y esa promesa nos dice: cree en Jesucristo y serás salvo. ¿Qué dice? Es muy bonito saber eso y todos clamamos por eso. Y eso es verdad, pero no es toda la verdad. Ese mismo Señor que nos está diciendo, cree en mí, van a ser salvos tú y los tuyos, también nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y nos dice más, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y se nos añade, para que nos quede claro a través del espíritu de profecía, que si no hay cruz, no hay corona. ¿Qué quiere decir? Toma tu cruz y sígueme. Fíjense que el título del tema de hoy es el yo, nuestro mayor problema. Y nuestra cruz mayor somos nosotros mismos. Porque
Es tanto el deseo que tenemos de hacer las cosas como a nosotros nos agrada, que nos es difícil dejar espacio para que el Señor pueda de verdad ser nosotros de acuerdo a su voluntad. Hay otra cosa en la Biblia que es bien importante, otro versículo. Y no es que el Señor nos esté diciendo, si ustedes quieren hagan esto, no, es un mandato de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:23 es un texto clave que debemos tener claro ahora que sabemos que ese día grande está cercano. Y nos dice así, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ya dijimos que Jesucristo está en las puertas. Yo tengo un hijo pequeño, todos ustedes saben, 8 años tiene, y él no va a la escuela, yo soy su maestra, le doy las clases en casa. Y en este tiempo que él está aprendiendo a leer, yo siempre le digo, cuando estés leyendo algo, no pases al párrafo siguiente sin tener clara comprensión del párrafo actual. Aplicando ese principio a esto, yo busqué en el diccionario una palabra clave, porque este versículo es muy importante para nosotros, y es irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Porque el Señor me está diciendo que todo nuestro cuerpo, que son 3 cosas y ahora lo vamos a ver, yo lo tengo que guardar de manera irreprensible. Pues yo tengo que saber qué quiere decir irreprensible. Me fui al diccionario de la lengua española y encontré lo siguiente, irreprensible, que no merece reprensión o amonestación, que está perfecto. O sea, el Señor quiere que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, esté guardado de manera perfecta para cuando su Hijo aparezca en las nubes de los cielos. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Espíritu, alma y cuerpo. Eso es nuestro ser. Y es un versículo que nos sabemos de memoria y lo leemos mucho, pero en realidad no somos conscientes de que estamos constituidos en 3 dimensiones, con espíritu, alma y cuerpo. Fíjense lo que ha pasado en la historia. Vamos a hablar un poquito de Grecia. En Grecia fue donde nació la filosofía. Todos hemos oído hablar de la filosofía como una corriente del pensamiento. Eso fue sobre el siglo VI antes de Cristo. La filosofía encuentra su sustento en el raciocinio de los hombres, a diferencia del cristianismo que se basa en la palabra de Dios. Por lo tanto, la filosofía y el cristianismo están diametralmente opuestos. Fíjense, las ciencias humanistas nacidas de la antigua Grecia, lejos de creer que nosotros somos un ser tripartito con espíritu, alma y cuerpo, ellos decían que somos un ser dual, con alma y cuerpo. Y por aquellos entonces se levantaron grandes pensadores, como fue el caso de Platón, que creía, entre otras cosas, en la inmortalidad del alma, y Platón llegó a decir que lejos de ser nuestro cuerpo el templo del Espíritu Santo, en realidad era una cárcel para que el alma se desarrollara y un estorbo para ella. Ahora nosotros decimos, Platón estaba mal, o sea, porque esos conceptos sabemos que no son correctos. Y pensamos que esos conceptos quedan muy lejos de nuestra vida actual, pero la realidad es que no. El apóstol Pablo tenía temor de que las ideas de Platón fueran a permear el pensamiento cristiano, y de hecho lo hicieron. Y me he detenido en este punto por lo siguiente. A nosotros como pueblo de Dios nos ha sido dado un mensaje importantísimo, que es nuestra razón de ser, que es la predicación del mensaje de los 3 ángeles, que está en Apocalipsis. Ese mensaje es tan importante porque es la última amonestación para un mundo que no sabe que Cristo viene pronto. La base o la raíz de ese mensaje es la reforma pro salud. Nosotros, de manera generalizada prácticamente, rechazamos este mensaje. Pensamos que es un mensaje extremista, un mensaje que lo único que hace es decirme no hagas esto y no hagas aquello, pero eso es un error, porque todo lo que viene de Dios es para nuestra bendición. La reforma pro salud no se trata de que si como carne o no. El tema de la carne es solo, eso lo hemos dicho varias veces, pero creo que es importante matizarlo, es solo uno de los puntos dentro de las 8 leyes de la reforma pro salud, ¿vale? Es solo uno de los puntos de la alimentación
que está dentro de las 8 leyes de la Reforma Pro Salud. La Reforma Pro Salud abarca todo nuestro ser y es necesario que tomemos conciencia de la gran bendición que es, porque si nosotros no echamos manos de esa herramienta que Dios nos ha dado para santificar al mundo, o sea, para santificarnos nosotros y para poder alcanzar el mundo, es imposible que ese versículo que dice en 1 Tesalonicenses 5:23, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado de manera irreprensible, si nosotros no practicamos la Reforma Pro Salud, eso jamás podrá ser. Se nos está llamando, y por eso se ha preparado esta semana, a nosotros se nos está llamando a reavivamiento y a la reforma. Y ahora vamos a ver una cita de eso. Pero necesitamos estar reavivados o ser reavivados porque estamos muertos espiritualmente. El proceso de reavivamiento implica también una reforma, un cambio de hábitos, un cambio de mis pensamientos para yo poder cambiar mis acciones. Porque el Señor quiere llevarnos a un estilo de vida que nos ayude a estar más cerca del cielo, no a quedarnos clavados en la tierra. Por lo tanto, yo tengo que pensar que si estamos esperando entrar a la tierra nueva, yo no voy a poder nunca entrar a la Nueva Jerusalén o al Edén, al Nuevo Edén, haciendo las mismas cosas que me sacaron de él. No puedo. El Señor quiere un cambio total en nuestro estilo de vida para podernos realmente acercar a Él. Fíjense lo que nos dicen aquí, qué cita tan importante. ¿Qué es lo único que siempre se dice que nos vamos a llevar a la tierra nueva? El carácter. Miren lo que dice con respecto al carácter. El cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. De ahí que el adversario de las almas encamine sus tentaciones al debilitamiento y a la degradación de las facultades físicas. Su éxito en esto envuelve la sujeción al mal de todo nuestro ser, a menos que estén bajo el dominio de un poder superior, las propensiones de nuestra naturaleza física acarrearán ciertamente ruina y muerte. Y nos sigue diciendo, es imposible. Antes de leer la cita les voy a preguntar, ¿qué quiere decir imposible? Que no se puede, que jamás se va a lograr, ¿vale? Es imposible que los hombres y mujeres aprecien la verdad sagrada mientras son víctimas del poder de los hábitos pecaminosos que destruyen la salud y debilitan el cerebro, porque somos un ser tripartito. El tema de la Reforma Pro Salud, insisto en esta idea, hermanos, es la base de reavivamiento. De hecho, se lleva años predicando dentro de nuestra iglesia con respecto a que necesitamos ser reavivados y ese reavivamiento no ha llegado. Y no ha llegado porque nosotros no podemos empezar a construir la casa por el tejado. Hay que poner los cimientos y los cimientos son el acatar la Reforma Pro Salud, que es un mensaje de bendición. ¿Saben qué? Siempre que Dios nos quita algo es porque Él tiene un plan mejor. Jesús es la base. Amén. Nos dice en 2 Corintios 11:3, nos dice el apóstol Pablo, lo que yo le comenté hace un ratito, él tenía miedo de que fueran a permear en nosotros todas esas ideas que venían de Platón y estos grandes filósofos. Él dijo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Acudimos una vez más al espíritu de profecía. ¿Y saben por qué yo utilizo tantas las citas del espíritu de profecía? Porque el Señor me ha dicho que Él no va a hacer nada sin antes revelarle sus secretos a sus siervos los profetas. Y para el tiempo del fin, Él levantó una profeta, una mujer que con solo 2 años y medio de educación primaria fue capaz de escribir más de 100,000 páginas llenas de la inspiración del cielo. Hay ahí consejos de todo tipo. No hay dudas de que Elena G. de White fue un tremendo instrumento de Dios. Y en sus libros ella nos dice lo siguiente, la restauración del cuerpo prepara el camino para la restauración del alma.
Y yo no sé ustedes, pero yo necesito restaurar mi alma, porque en la condición en la que las tengo, yo sé que no voy a poderme encontrar con mi Creador. Por lo tanto, yo tengo que acudir a este mensaje que es la Reforma Pro Salud para que me ayude a restaurar mi cuerpo en la mejor medida posible, para yo poder tener un cerebro que esté en mejores condiciones para poder entender la palabra de Dios. Nos sigue diciendo, a fin de estar listo para la traslación, los hijos de Dios deben conocerse a sí mismos, deben tener una comprensión de su propia estructura física. Y de hecho, esto es una idea que también hemos comentado, el Señor quiere que nosotros seamos personas instruidas, que conozcamos de todo, que crezcamos no solo espiritualmente, sino académicamente o culturalmente. Es importante saber matemáticas, es importante saber ciencia, física, pero lo más importante es conocer nuestra estructura física. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo y si nosotros no sabemos cómo cuidar este estuche que Dios dio para morar en nosotros, no vamos a poder estar en armonía con lo que el Señor quiere para nosotros. Hace un momento comentaba que íbamos a leer una cita sobre el reavivamiento y la reforma y ¿saben qué? Doy gracias a Dios de que aunque a veces pensamos que la iglesia está por caer, en realidad no caerán, porque la iglesia es de Dios y Dios está al mando de ella. Fíjense que para estos tiempos ha levantado un hombre no solo valiente, sino inteligente, un hombre que ha sido capaz de estudiar la Biblia y rodearla de los libros del Espíritu de Profecía y también estudiarlo, y es nuestro presidente, el pastor Ted Wilson. Él ha sido, ha sido impresionado de una manera tan fuerte por el Espíritu Santo que él está impulsando todo el tema de la Reforma Pro Salud y se ha dirigido no hace mucho, que yo les invito a que ustedes vean la invitación que él nos hace, pueden verla en Google, son 40 minutos, se llama El Estado de la Iglesia 2014, se llama así. En esa presentación, él se dirige a los más de 14 millones de adventistas que hay en todo el mundo para pedirnos que retomemos a la Reforma Pro Salud como lo que es. No es el mensaje del tercer ángel, es la mano derecha del mensaje del tercer ángel. Y fíjese, ahí también él nos hace un llamado a la reforma y al reavivamiento, pero nosotros tenemos que tener claro qué cosa es reavivamiento, qué cosa es reforma y de qué manera se puede lograr. Nos dice en esta cita, debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. O sea, no es bajo la administración de los hombres, sino bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la muerte y del cuerpo, una resurrección de la muerte espiritual. Porque únicamente necesita ser reavivado aquello que está muerto. Y lamentablemente el mundo cristiano casi de manera generalizada en estos momentos está muerto. El Señor nos está llamando porque de esta forma no vamos a estar preparados para encontrarnos con el Salvador. Reforma significa una reorganización, un cambio de ideas y teorías, hábitos y prácticas. Hace un momento comentábamos que nos gusta mucho esa cita que nos afirma, esa bella promesa de que debemos creer en Jesucristo y nosotros y nuestra familia seremos salvos. Y una vez más le digo, eso es verdad, pero no es toda la verdad. Fíjese también lo que nos dice la Biblia. Cuando Él se manifieste, refiriéndose a Jesús en la segunda venida, seremos semejantes a Él. Y de hecho, nosotros nos llamamos cristianos porque se supone que somos como Cristo. Por lo tanto, de Cristo tenemos que tener no solo el nombre, sino también su carácter. Y nos sigue diciendo, la fe en la verdad únicamente no nos salvará. Tendremos que ser semejantes a Jesús si queremos verlo un día tal y como Él es. Los que están verdaderamente convertidos comprenderán que nunca verán al Señor en su gloria a menos que formen un carácter que armonice con el de Jesús. Vamos a hacer otro paréntesis importante para hablar un poquito de vocabulario. ¿Ustedes han oído hablar de egocentrismo? ¿Saben lo que es egocéntrico? Una vez más yo recurrí a una fuente fiable para poder tener claro estos conceptos y esto fue lo que encontré. Es la característica que define a una persona que cree que sus propias opiniones e intereses son más importantes que los de los demás.
El término deriva del latín ego, de donde sale la palabra egoísmo, que es una maldición eso para la humanidad. Y eso significa yo. Eso es egocentrismo, es mi yo. Lo que importa es lo que yo quiero, lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo defino. Y eso en el caso del cristianismo nos hace poner incluso nuestras propias opiniones por encima de la opinión de Dios. De hecho, cuando yo estudio mi Biblia o cuando algún hermano se me acerca y me amonesta y yo endurezco mi corazón, es porque estoy llena de ese yo que no me ayuda a escuchar lo que el Señor dice. Entonces yo sigo poniendo mis propias ideas por encima de lo que quiere el Creador. ¿Dónde comenzó el tema de yo? Pues comenzó en el cielo. ¿Con quién? Con Lucifer, cuando él deseó ser el primero. Y todos conocemos la historia. Está en Isaías 14, 13 y 14. Él, que era un ángel exaltado, no se conformó con lo que se le había dado, sino que él dijo, yo quiero subir al trono de Dios y ser semejante al Altísimo. Entonces, el yo, el egoísmo, el ego, tiene su base en Lucifer. Eso no es un atributo del reino de los cielos, eso no es un atributo de Dios. Estas citas son importantísimas que las memoricemos, que las estudiemos, que reflexionemos en ellas. La idolatría del yo es la fuente de todo pecado. La Biblia nos define qué cosa es pecado. ¿Qué cosa es pecado? Y además de transgresión de la ley, ¿qué más dice el pecado? Sí, por supuesto, es alejarnos de Dios, pero la Biblia también dice, todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por pecado. Eso también es pecado, ¿verdad? Nuestro gran conflicto lo tenemos con nuestro yo no consagrado. Es ese yo no consagrado el que me lleva a buscar millones de excusas para hacer lo que no tiene justificación. Yo les digo, creo que no hay una persona en este mundo que no haya de alguna manera experimentado ese yo. Yo la primera, o sea, a mí me ha costado un montón hacer algunos cambios de cosas que eran un poco ídolos en mi vida, pero comprendí que solo el Señor conoce el fin desde el principio, que solo Él conoce qué es lo mejor para mí. Entonces comprendí que tarde o temprano mi yo me lleva al camino que lleva al pecado. ¿Cuál es el camino del pecado? ¿Cuál es el fin del pecado? Es la muerte. Y yo no sé ustedes, pero yo no quiero morir. Entonces me pareció que era una idea absurda seguir enfrascada haciendo las cosas como yo quiero, utilizando o echando mano del egocentrismo, poniendo mis propias ideas por encima de lo que ya ha dicho el Señor. Entonces decidí cambiar el rumbo de mi vida y créanme que desde que lo he hecho me ha ido mucho mejor. Y nos dice además aquí, el problema más difícil es crucificar el yo. Fíjense, lo más difícil que podemos nosotros tener que enfrentar es crucificar ese yo. ¿Por qué es tan peligroso el tema del yo? Porque en realidad lo es. Si hemos dicho que el tema del yo, del egocentrismo, del egoísmo, nació en Lucifer y todos sabemos cómo Lucifer está en estos momentos, que ni siquiera se llama Lucifer, ahora se llama Satanás, pues está claro que el fin de ese yo no es bueno, ¿vale? ¿Por qué es tan peligroso? Nos responde el espíritu de profecía. Y ustedes perdonen que yo le haya traído el tema, yo siempre digo que yo no soy predicadora, yo lo que hago dentro de la iglesia es enseñar. Y a mí me gusta echar manos de la tecnología y presentar los temas así. ¿Saben por qué? Porque lo que importa no es lo que yo digo, sino lo que ha dicho el Señor. Así, de esta manera ustedes tienen la opción de tomar nota y ir después a hacer, como dijo Pablo, que hacían los de Berea. ¿Cómo hacían los de Berea? Ellos iban después a su casa y escudriñaban a ver si lo que se les había enseñado en la sinagoga era correcto. Pues esto facilita esa labor para todos nosotros. ¿Por qué es tan peligroso el tema del yo? Porque cuando el hombre dedica muchos pensamientos a sí mismo, se aleja de Cristo. Y nos dice más, cuando uno comienza a considerarse exaltado y piensa que puede hacer algo, el Espíritu de Dios se retira. Y esa persona sigue avanzando en su propia fuerza hasta que es derribada. Tarde o temprano va a ser derribada. Si yo me enfrasco en hacer las cosas de acuerdo como yo quiero, llega el momento que el Espíritu de Dios se retira. Yo les digo, cuando el Señor se fue,
Él le dijo a sus discípulos que no se afligieran, que Él le iba a mandar, ¿qué? Un consolador. Y que el consolador iba a ser quien les iba a enseñar todas las cosas y quien iba a convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Si ese consolador, que es el Espíritu Santo, se retira de mí, yo estoy perdida, porque Él es el que me enseña todas las cosas, Él es el representante de Jesucristo en la tierra. Entonces, si ese yo no lo pongo a un lado, ese Espíritu Santo se va, porque va a decir, ¿para qué voy a estar ahí insistiendo? Dios nos ha dado libre albedrío, Él jamás va a forzar nuestra voluntad. Todos sabemos, esto se lo comenté hace un momento, los versículos de lo que es el Espíritu Santo están en Juan 16, del 7 al 11. El Señor nos dice en su palabra, pongan a yo a un lado, no pongan más sus ideas por encima de la mía. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, nada es nada, no podemos tener una vida exitosa si Cristo no es quien la dirige. El hombre solamente puede caminar seguro cuando pierde toda confianza en sí mismo y la deposita en su Salvador. Y Pablo nos advierte, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Teniendo en cuenta que yo es un problema tan grande, que es mi mayor problema y que lo más difícil es vencer a yo me tengo que preguntar, ¿cómo puedo vencerlo? ¿Cómo puedo hacer para salirme de eso que me está atando? Pues ¿saben qué? Nosotros no podemos hacer nada. Solo Dios puede hacer por nosotros si nosotros le dejamos hacer. Así nos dicen Testimonios para la Iglesia. Será únicamente obteniendo la ayuda de Dios como podremos obtener la victoria sobre nosotros mismos. Pero les repito, Dios jamás va a forzar nuestra decisión. Él nos ha dado a todos libre albedrío. El Señor nos dice en su palabra que nosotros tenemos que ser como Él es. Y fíjense que muchas veces yo he escuchado decir a personas, el único perfecto es Dios, el único santo es Dios. Pero miren lo que nos dice la Biblia, sed santos porque yo soy santo. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fíjense que no nos está diciendo, por favor, hijitos míos, sean perfectos. No, eso tiene tono de mandato. Es un mandato que Él nos dice así, porque sus verdaderos hijos cumplen con su voluntad. Ahora, tenemos un problema. Dios hará perfecto solo a los que mueran al yo. Entonces, Dios nos puede hacer perfectos si nosotros permitimos que Él nos haga perfectos. ¿Y saben qué? Nosotros podemos ser perfectos en nuestra esfera, así como Él lo es en la suya. Los que están dispuestos a decir esto pueden exclamar, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué lindo eso. Y al final, cuando nosotros decimos o decidimos que el yo muera, la paz de Cristo es la recompensa, porque cuando el yo muera, la paz de Cristo tomará posesión del alma. Y no hay nada como la paz de Cristo. Él nos dice en la Biblia que Él nos va a dar su paz que sobrepasa todo entendimiento. No es la paz como la entienden los hombres, sobrepasa todo entendimiento. Pablo sabía que el tema del yo era bien difícil. Yo creo que sus epístolas son las que más claro lo dejan. Y este pasaje creo que todos lo conocemos, la parte de abajo no se ve lamentablemente, pero él nos comenta que él no sabía qué le estaba pasando, que él quería cumplir con la voluntad de Dios, pero en realidad con la mente servía que con su carne servía al pecado y con la mente servía a Dios. ¿Por qué? Porque hay un conflicto, hay dos tendencias encontradas constantemente dentro de nosotros. Él decía, yo no sé qué es lo que me pasa, que no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero, eso es lo que estoy haciendo. Y fíjense aquí, llegó el punto en que él comprendió esta verdad, porque Pablo era lo que era en un principio, pero llegó a ser un inmenso personaje dentro del mundo cristiano, que ahora hablaremos de eso. Y él comprendió esto, y es una verdad que debemos también comprender nosotros, que el remedio para el mal se encuentra en Cristo como el Salvador que habita en nosotros, pero para que Él more en los creyentes, primero debe ser expulsado el yo. Entonces habrá un lugar completamente limpio que el Espíritu Santo llenará totalmente.
Pablo lo sabía y cuando descubrió, por decirlo de alguna manera, el truquito, él dijo, pues yo pongo mi yo al lado y me lleno de él. Y ya está, y su vida cambió. Y tanto que cambió, que esto a mí me encanta, o sea, saber que fue así, porque personalmente disfruto mucho las epístolas de Pablo, creo que tienen una enseñanza tremenda. Fíjense, Pablo, que fue un hombre que nació en una sociedad donde él tenía un puesto predominante, en realidad estaba lleno de sí mismo, de su orgullo, de su ego, de su yo. Pero el Señor lo derribó y lo dejó ciego por 3 días para que él tuviera que comprender cuál era la grandeza de Dios. Entonces, cuando él salió de ese letargo, ya era un hombre transformado. Y él llegó a ser un instrumento de Dios de tal manera que pasó de ser perseguidor y asesino de cristianos a ser el hombre que más libros ha escrito en la Biblia. De los 27 libros que se agrupan en el Nuevo Testamento, él escribió 14, o sea, más de la mitad. No hay otro personaje que haya hecho lo que él ha hecho en el mundo cristiano. ¿Pero por qué? Porque él puso el yo de un lado y terminó sus días diciendo lo que hace un momento dijimos, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y añadió, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. A mí me emociona cada vez que leo estas cosas porque sinceramente yo veo que está puesto tan alto el listón para los cristianos que nosotros no podemos permitirnos distracciones de ningún tipo. Nosotros tenemos que hacer una obra de santificación real en nuestras vidas si queremos estar preparados para la venida de nuestro Señor. ¿Y qué cosa es la santificación? ¿Qué cosa es la santidad? Pues es poner mi yo al lado para permitir que los principios del cielo se revelen en mi vida. Es eso, es brillar para nuestro Salvador, es dejar que su nombre sea glorificado en mi existencia. Jesús dijo, porque Él fue nuestro ejemplo en todo, y aunque hace un momento hablé de Pablo, quien de verdad mostró lo que era poner el yo a un lado fue nuestro Salvador. Él dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. O sea, no me interesa nada más. No me interesa lo que yo pienso, lo que yo quiero, donde me gusta ir, lo que me gusta comer, cómo me gusta vestirme, la música que me gusta. No, solo quiero que sea Cristo en mí. Solo quiero que Él tome todos mis sentidos y se manifieste plenamente a través de mí. Fíjense qué cita tan bonita, El deseado de todas las gentes, que es un libro que les invito a leer porque es la más hermosa biografía que se ha escrito jamás de la vida de Jesucristo. El deseado de todas las gentes. Pero el Hijo de Dios se había entregado a la voluntad del Padre y dependía de su poder. Tan completamente había anonadado Cristo al yo que no hacía planes por sí mismo, aceptaba los planes de Dios que tenía para él y día tras día el Padre se los revelaba. De tal manera debemos depender de Dios que nuestra vida sea el simple desarrollo de su voluntad. Tremendas enseñanzas, hermano. Yo cada vez que leo estas citas, de verdad, la carne se me pone de gallina porque yo pienso, Dios, ¿cuánto nos falta por avanzar? El Señor, así nos dice en Filipenses 2:13, Él es el único que produce en nosotros todo lo bueno. Toda buena dádiva siempre ha sido dada desde el cielo. Y Él quiere en nosotros terminar la obra que un día comenzó. Pero fíjese otra cita importante que queremos compartir. Nos dice así, cuando Él venga, Jesucristo por supuesto, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados, quitarnos los defectos de carácter o curarnos de la flaqueza de nuestro temperamento y disposición. Si es que se ha de realizar en nosotros esta obra, se hará antes de aquel tiempo. Cuando Él venga, los que son santos seguirán siendo santos. Los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, santificación y honra, recibirán el toque final de la inmortalidad. Pero los que son injustos, inmundos y no santificados permanecerán así para siempre. No se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y les dé un carácter santo. El refinador no se sentará entonces para proseguir su obra de refinación y quitar sus pecados y su corrupción. Todo esto debe hacerse en las horas del tiempo de gracia. Ahora es cuando debe realizarse esta obra en nosotros.
Cristo está en estos momentos intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Estamos en el día de expiación, aquel día que todo el pueblo está lavando sus pecados delante de Dios. Nosotros tenemos que poner nuestras almas en armonía con esa inmensa obra que se está realizando en el cielo. Y fíjense que no se trata, hace un momento lo hablamos en la escuela sabática, no se trata de poner parche, no se trata de decir, bueno, yo voy a ser un cristiano quitando de mi vida esta parte que estaba mal y poniendo esta parte buena. No fue eso lo que él le dijo a Nicodemo. A Nicodemo él le dijo, tú tienes que morirte y volver a nacer. Morirte en todos los sentidos y volver a nacer, porque solo muriendo con Cristo podremos resucitar con Cristo. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. La relación con una iglesia, y mire que es importante que estemos todos aquí y que nos den el diploma cuando nos bautizamos. Eso es importante, es el comienzo del camino, pero el estar bautizados no nos da la salvación nos la da Cristo Jesús de acuerdo a la vida que nosotros hayamos vivido. Yo sé que la salvación es un regalo de Dios y eso lo vamos a ver ahora mismo, pero hay condiciones para que la salvación sea real. Cristo nos justifica a todos, pero no todos vamos a ser justificados. Tenemos que estar en armonía con lo que el Señor quiere. La relación con una iglesia no reemplaza la conversión. El aceptar el credo de una iglesia no es de ningún valor para ninguna persona si el corazón no experimenta un verdadero cambio. Hay 4 preguntas claves que quise compartir con ustedes también. Pura Biblia. La primera, ¿qué dice Pablo que tenemos que hacer con el viejo hombre? Eso es lo que él dice. Despojaos de él. Despojados del viejo hombre, que ese hombre no les lleva a un buen camino. ¿Qué quiere decir? Pongan su yo a un lado, quiten ese viejo hombre que les lleva a actuar en dirección contraria de lo que yo quiero. Segunda pregunta, ¿qué es lo que tiene que morir en nosotros? Encontré 4 cosas claves. Primero, hemos de morir al pecado, Romanos 6:2. El mundo me es crucificado, tengo que morir al mundo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. A eso tengo que también morir. Y por último, hacer morir lo terrenal en vosotros. Yo no sé ustedes, pero yo en mi vida cada vez quiero más solamente las cosas que me ayuden a estar un día en la tierra nueva. Y fíjense que no es fácil la obra, porque nado contracorriente. En mi barrio me ven un poco como el bicho raro, porque todo lo hago al revés, como lo hace todo el mundo. Pero ¿saben qué? No me importa. Porque a mí lo que me importa no es lo que los hombres piensen de mí, sino lo que Cristo piensa de mí. Le digo la otra pregunta, ¿cuántas veces tengo que morir yo? O sea, basta con que yo lo haga una vez en mi vida, decir, Señor, no, quiero morir yo y que tú actúes a través de mí. ¿Con un solo día lo hago? Pues eso no es lo que dice Pablo. Él dice en su palabra, os aseguro, hermanos, que cada día muero. Si cada día cuando yo me levanto, yo no pongo todos mis sentidos bajo el control del Espíritu Santo, entonces seré dominado por Satanás. Hay 2 fuerzas en estos mundos y son reales, no hay puntos medios. El Señor dijo, el que no está conmigo, contra mí está. El que conmigo no recoge, desparrama. Si yo no estoy completamente bajo el control del Espíritu Santo, estoy bajo el control de Satanás. Por último, les pregunto, ¿cuál es la gran recompensa que el Señor tiene para nosotros si actuamos de acuerdo a su voluntad? Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y de hecho, en Testimonios para la Iglesia es que nos dice que someterla yo y colocar las pasiones bajo el control de la voluntad es la conquista más grande que los hombres y las mujeres pueden lograr. No es ir a la luna, esta es la conquista más grande que podemos lograr. Todos sabemos que tenemos un Salvador y gracias a que tenemos un Salvador, si no estaríamos perdidos. Ese Salvador es Cristo Jesús. Conocemos perfectamente los versículos y ese Salvador no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él.
Ya cuando él se fue a bautizar, el mismo Juan el Bautista exclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quiero compartirles otra cita hermosa del deseado de toda la gente, que nos muestra hasta qué punto el Señor ya lo ha hecho todo, porque es su deseo de que todos seamos salvos. Página 16 nos dice así: Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiéramos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. Inmenso sacrificio. Y fíjense que esa cita deja claro que todo lo que se ha hecho ha sido hecho ya para nuestra salvación. Sin embargo, como les decía hace un ratito, hay condiciones para la salvación. La condición es gratuita, pero está condicionada, tiene una dualidad. Y así nos dicen señales de todos los tiempos. El deber de cada persona inteligente es escudriñar las Escrituras. Cada uno debería saber con certeza las condiciones sobre las cuales se provee la salvación. Y yo les hago a ustedes ahora la misma pregunta que en su día yo me hice, que nos dice en Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a poder escapar si nosotros descuidamos esta salvación? Esta salvación que es un regalo del cielo, pero que está condicionada a la obediencia. ¿Cómo podremos escapar? Hace un momento se lo decía, tenemos que plantearnos, ¿vamos o no vamos de vuelta al jardín del Edén? Si la respuesta es sí, tenemos que pensar que jamás entraremos en el jardín del Edén haciendo las mismas cosas que sacaron a nuestros primeros padres del Edén, porque eso es una incongruencia. Si no, Cristo no hubiera tenido que morir por nosotros. El Señor nos dice en su palabra, y fíjese que esto nos lo dice a través del salmista David: Dios, Dios, danos tu salvación, concédenos tu victoria. Así quedó escrito el clamor que David le hacía al Señor. Esa oración es una oración para todos, porque al final todos estamos aquí porque queremos ser salvos en Cristo Jesús y le clamamos a Él por la salvación. Y ante ese clamor Él contesta lo siguiente a través del Espíritu de Profecía: la luz, una preciosa luz, ilumina al pueblo de Dios, pero no lo salvará a menos que permitan que ésta lo salve. Viven plenamente de acuerdo con ella y la transmitan a otros que se encuentran en tinieblas. Yo exclamo como David: Dios, Dios mío, dame tu salvación. Y encuentro esta respuesta del Señor: vale, yo te voy a dar la salvación. Ahí no se ve, pero arriba dice: hijo mío, dame tu corazón. Esa es la respuesta del Señor cuando nosotros le pedimos: dame tu salvación. Él me dice: dame primero tu corazón. ¿Por qué? Porque yo te voy a quitar del pecho ese corazón de piedra y te voy a poner un corazón de carne, donde estén grabados mis mandamientos, donde tú tengas el deseo de obedecer lo que yo te estoy diciendo para que te puedas acercar a mí. ¿Qué quiere decir el Señor cuando nos dice que nos va a dar un corazón de carne? Pues habla otra vez el Espíritu de Profecía a través de su sierva. Cuando Jesús habla del nuevo corazón, se refiere a la mente, la vida, a todo el ser. Experimentar un cambio de corazón significa apartarnos de los afectos del mundo y aferrarnos de Cristo. Tener un nuevo corazón significa tener una nueva mente, nuevos propósitos, nuevos motivos. ¿Cuál es la señal de un corazón nuevo? Una vida transformada. Hay una muerte diaria, constante, al egoísmo y al orgullo. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a comprender que realmente nuestro mayor problema está en nuestro yo no consagrado. Que nos dé la fuerza para estudiar su palabra, para comérnoslas cada día, para empezar a poner nuestra voluntad en armonía con lo que Él quiere. Yo termino diciéndole estas palabras, mis hermanos: preparémonos de verdad, preparémonos porque el Hijo del Hombre está muy pronto a asomar. Que el Señor nos bendiga.